Bueno, yo espero estar a la altura de la presentación, porque realmente no es un tema fácil hablar de Giordano Bruno, ni siquiera después de más de 400 años de su muerte. En su época fue un personaje incómodo y hoy todavía lo sigue siendo, por cosas que vamos a intentar abordar en la charla. De alguna forma también la inmensa cantidad de aspectos que él llegó a tocar en su vida podrían dar para un ciclo de charlas y ni siquiera llegaríamos a abarcar todo. Podríamos hablar de Giordano Bruno y el hermetismo, podríamos hablar de la obra astronómica de Giordano Bruno, podríamos hablar de sus ideas filosóficas, podríamos hablar de su biografía solamente, y aún así no podríamos abarcar todo. Yo voy a intentar dar pinceladas de algunos de esos aspectos. Va a ser imposible que pueda hablar de todo, pero básicamente lo que me gustaría es poder dejar un retrato más o menos cercano de lo que supuso en su época Giordano Bruno y de lo que todavía supone hoy Giordano Bruno. Porque hoy, 17 de febrero, en Campo di Fiori, que fue donde lo quemaron hace 424 años, hoy seguramente un representante del Ayuntamiento de Roma, junto con grupos de gente afín a la ciudad de Giordano Bruno, han ido como cada año a la estatua que hay en su ciudad, en Roma, en el Campo di Fiori, que es esta, para poner flores. O sea, todavía hoy, y no hay muchos personajes a los que se le pueda decir un filósofo que no ha tenido, digamos, que no es un personaje, digamos, de un gran calado internacional, o que todavía haya gente que sigue religiosamente poniendo flores junto a su estatua a día de hoy. Hoy se ha hecho, porque es un ritual viejo de hace tiempo. A ver si esto va. Vale, como digo, voy a hacer una semblanza, me voy a dejar muchas cosas fuera, lo lamento, pero es imposible poder abarcarlo todo. Él no se llamaba Giordano, se llamaba Filippo Bruno, nació en 1548 en Nola, que es una ciudad pequeña de Nápoles, y era hijo de un soldado napolitano al servicio de la corona española, porque por aquel entonces Nápoles era española. Entonces, bueno, su padre se llamaba Giovanni, su madre Fraulisa, y el nombre de Giordano fue el que adoptó cuando se ordenó sacerdote con los dominicos. Entonces, es su nombre conocido, pero no es el nombre que tuvo de nacimiento, de bautismo. De hecho, Filippo, que es Felipe, era por el rey Felipe de aquel entonces. Entonces, bueno, esta catedral de Santa María de la Asunción, que es la que está en Nola, comenzó a construirse bastantes años antes de que Giordano Bruno naciera. Entonces es muy posible que si hoy pasean por la ciudad y entran en la iglesia, hayan compartido un espacio físico, no temporal, con Giordano Bruno, porque posiblemente estuvo ahí. Bueno, no os voy a asustar, esto lo voy a pasar muy rápido. Además no se ve muy pequeñito, pero es un poco para hacernos una idea de todas las inmensas relaciones que tiene la vida de Giordano Bruno, desde sus ideas, su sistema filosófico con la magia natural, la memoria, el platonismo, la idea también de la transmigración de las almas, del amor, todas las influencias de personajes que influyeron en él y en los que él influyó también posteriormente, las ideas que dejó en su época, personajes con los que tuvo una buena relación y personajes con los que tuvo conflicto, un poco de su biografía, sus obras, los viajes que hizo y, por ejemplo, algunos de los nombres con los que se le llegó a conocer y las cosas por las que se le llegó a conocer. Fijaos que una de ellas es mártir de la ciencia y del libre pensamiento. Es una de los nombres por los que hoy se le conocen y se usa frecuentemente. Giordano Bruno, mártir del libre pensamiento, mártir de la ciencia.
Entonces, es un poco para hacernos una idea. Bueno, este es el momento, en 1889, en que se inauguró la estatua donde hoy han estado poniendo flores en Giordano Bruno, en Campo di Fiori. En aquella época, el poner la estatua, que tenemos hoy aquí una reproducción en bronce de esta misma estatua, fue una auténtica revolución, porque prácticamente se hizo a petición de, digamos, de la ciudad, de las fuerzas vivas de Roma. Querían esa estatua un poco por enfrentamientos que había habido con la Iglesia y sobre todo porque había un papa que lanzó un edicto en aquella época en contra de los masones. Y entonces los masones de Italia dijeron, pues vamos a hacer una estatua de Giordano Bruno para decirle al papa lo que pensamos de su edicto contra los masones. Toda esta es la gente que estuvo apoyando, se votó masivamente en el ayuntamiento que se hiciera la estatua. Las iglesias ese día cerraron porque tenían miedo a que hubiese tumulto. No pasó gran cosa, pero digamos que fue un arma que en un momento determinado se usó contra la Iglesia con fines políticos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era el emblema del libre pensamiento y el emblema de la resistencia ante el dogmatismo religioso de su época. Y entonces en este momento también se usó, porque esa figura todavía seguía siendo muy fuerte. Esto es una placa que hay también, fijaros, precursor y mártir del libre pensamiento, la democracia contra la tiranía fascista. O sea, es la idea que hay detrás de lo que dejó como legado Giordano Bruno. Este es Campo di Fiori actualmente. La estatua es tan alta que realmente, si no te vas muy lejos, no puedes tomar esa imagen desde abajo. Fijaos donde llega la cabeza de la gente, solamente puedes ver la cara de él, que está así. Es lo único que se puede ver y la única foto que se puede tomar. Y esto siempre está lleno de tenderetes, de puestos, de comercio. Es una plaza muy populosa. Y aquí es donde ponen flores cada 17 de febrero. Bueno, esto es de la Wikipedia, creo que se ve, ¿no? No hay lugar a duda. Lo he puesto para dejar constancia de la fuente, pero sobre todo para ver esto. Cuando se hace la descripción de Giordano Bruno, se dice fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. ¿Vale? De aquí hay algunas afirmaciones que no son del todo correctas. Fue teólogo porque se licenció, se doctoró en teología. O sea, fue teólogo porque hizo esos estudios. Se le dice poeta o se le llama poeta porque en algunos de sus textos, en algunos de sus libros, incluyó poemas realmente emotivos y realmente exaltados acerca de la divinidad, acerca del heroísmo, acerca del alma, acerca del amor. Y, bueno, se le pone el título de poeta porque los incluyó, eran poemas filosóficos de alguna forma. Y se le llama astrónomo y se le llama matemático porque él, en algunos de sus libros, difundió sus ideas acerca del universo en una época en la que la idea del universo era muy estática. Era muy estática. ¿Por qué? Pues porque el universo, la idea que se tenía del universo, estaba basada en la doctrina católica de la Biblia, en la doctrina cristiana, en la que Dios crea el universo, crea la tierra, crea al ser humano, y todo eso es un centro. El centro es el ser humano, el ser humano es el centro de la tierra, porque todo gira alrededor del ser humano, y la tierra es el centro del universo, y todo gira alrededor de esa creación de Dios. Entonces, en esa visión del hombre y del planeta Tierra como centro, no cabía
que pudiese ser de otra forma. De hecho, cualquier visión diferente, científica, era un atentado contra la idea religiosa. Entonces, pero realmente eso hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, que la idea del universo era la idea religiosa en aquel momento. Entonces, era inamovible y la Tierra no se podía mover. Debía estar quieta y todo giraba a su alrededor, porque era esa visión de somos un centro y todo gira a nuestro alrededor. Aquí tenemos el sistema de Ptolomeo, con la Tierra, porque además estaba basado también en el sistema de Ptolomeo anterior, que también decía la Tierra está en el centro, aquí está la esfera de la Luna, gira. La Luna gira en su propia esfera, la Tierra no se mueve, Mercurio gira en la suya, Venus en la suya, el Sol está aquí, Marte, Júpiter, Saturno, y luego las estrellas están por fuera, están fuera de todo eso. ¿Vale? Copérnico, unos años antes, ya había, con sus estudios, sus observaciones y sus cálculos, sí matemáticos, sostenido algo totalmente diferente de lo que venía a ser el dogma, y ya tuvo bastantes problemas, sus libros estaban ya en el índice de los libros prohibidos, era una herejía lo que estaba afirmando, pero él decía que el universo comprende, sí, 8 esferas, que la última es la de las estrellas fijas que no se mueven, hoy sabemos que todo está en movimiento, pero dijo que el Sol está quieto en el centro, no la Tierra. Eso es importante, sabemos que el Sol no está quieto, pero eso lo sabemos ahora. Y él dijo, está en el centro, pero él hizo cálculos matemáticos para llegar a esa conclusión. Y dijo, los planetas conocidos giran alrededor del Sol. O sea, no es el Sol ni los planetas los que giran alrededor de la Tierra, sino los planetas, incluida la Tierra, alrededor del Sol. Y la Luna, que esto también era importante, da vueltas en su esfera alrededor de la Tierra. Porque antes en el sistema de Ptolomeo, la Luna también daba vueltas alrededor de la Tierra, como el resto de los planetas. Entonces, Copérnico hace una serie de cálculos, hace una investigación científica con los medios que tenía a su alcance en aquel tiempo y llega a estas conclusiones. Esto es antes del nacimiento de Giordano Bruno. Giordano Bruno conoce las teorías de Copérnico cuando desarrolla su otra teoría. Él dice que el Sol es una estrella más. Porque además para nosotros el Sol es el Sol, no es una estrella. Las estrellas son lo que hay por la noche, pero son otra cosa. Y él dice, no, el Sol es también una estrella, es una más. Y hay muchas más. Cada una de esas estrellas tendrá sus planetas alrededor que posiblemente también estén habitados. Y dice, la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, reafirma lo que decía Copérnico antes, que también le costó caro a Copérnico. El movimiento de la Tierra sobre su eje, o sea, la Tierra se mueve. Copérnico no decía que la Tierra giraba, pero alrededor del Sol, pero no giraba ella misma. Él dice, la Tierra se mueve sobre su eje y causa la ilusión del movimiento de los cielos. Causa la ilusión. Y luego dice, si Dios es infinito, si lo que entendemos por deidad, por Dios, es infinito, el universo también tiene que serlo. En las concepciones anteriores el universo no era infinito. Para Giordano Bruno sí. Y hoy de momento la ciencia está en esa línea, ¿vale? Tampoco ha llegado nunca nadie al final, así que tampoco lo sabemos. Pero digamos que estamos en ese. Y dice, él decía, hay vida en otro sistema. Y decía además, los planetas y los soles son seres vivos. Están evolucionando, se están desarrollando, tienen conciencia, tienen alma. De hecho decía que todo tenía alma realmente. Todo. Y decía, todos los elementos físicos están compuestos por átomos. Pero no en el sentido que hoy entendemos por el átomo, que tiene otras partes. El átomo
como definición de átomo sin partes, es la última partícula. Hoy por átomo entendemos otra cosa, pero Giordano Bruno se refería a la esencia de todos los compuestos, o sea, a la última parte, y decía, todo está compuesto por átomos, en el sentido de mínimo indivisible, y todo se descompone en esos átomos, y de esos átomos todo se vuelve a recomponer. Pues sabemos que es así. Y él habló también de la relatividad del movimiento, y dijo que la Tierra no es estática, diciendo precisamente que cuando algo está en movimiento y tú tiras algo desde arriba, ese efecto de ver dónde cae implica que hay una relatividad en la percepción de ese movimiento, lo que luego dijo Einstein también, mucho más desarrollado, claro, pero es una idea ya que te adelanta y te avanza en muchos años, en muchos siglos, lo que vino después y se comprobó después. ¿Qué pasa? Que, como veíamos antes, a Giordano Bruno se lo considera matemático y se lo considera astrónomo. ¿Cuál es el problema? Que él no era astrónomo ni era matemático. O sea, él cuando hace, estas afirmaciones, el conocimiento que tiene de astronomía es el que aprende en la escuela de teología con los dominicos, porque como era parte del sistema religioso, como era parte de la enseñanza religiosa, el comprender la creación de Dios, la creación del universo, pues se estudiaba esa parte de la formación del universo, la Tierra en el centro, todo alrededor. Esa era la astronomía que él conocía, era la que se enseñaba. Luego conocía la de Copérnico, porque había tenido acceso a esos libros. Conocía la de un señor muy interesante, anterior a Copérnico, que fue Nicolás de Cusa, que también hizo afirmaciones al respecto sobre el universo y si el Sol estaba adentro, estaba afuera, estaba en el centro. En fin, él había tenido conocimiento de otras teorías antes que evidentemente no habían sido aceptadas porque estaban en contra del dogma oficial. No se podían aceptar porque era romper con una idea teológica. ¿Me entendéis? O sea, ciencia y religión eran lo mismo. Entonces, ir con la ciencia, con una idea en contra del sistema, era muy peligroso. Y bueno, Nicolás de Cusa dejó sus escritos, pero era obispo y bueno, era un personaje muy respetado y no acabó del todo mal. Pero no se le dio mucho... Vale. Como decía, él no era matemático y no era astrónomo. Las conclusiones a las que él llega, no llega por cálculos matemáticos, no llega haciendo suma aritmética ni nada de eso. Él no sabía matemática, no tenía esos conocimientos. Él llega a estas conclusiones por la vía filosófica y porque se alimenta de tradiciones muy anteriores que en la época en la que él vive, en el Renacimiento en Italia, hace algunos años que han empezado a tener un gran auge y una gran presencia. Me refiero al hermetismo. El hermetismo es una corriente filosófica que se supone, o por aquel entonces, en el Renacimiento, los filósofos que la adoptan y que la siguen, decían que procedía del antiguo Egipto, de la época de los antiguos faraones. Eran conocimientos de sabiduría que procedían de ahí y que se habían ido transmitiendo y que en la época de la Escuela Ecléctica de Alejandría se habían puesto por escrito en los tratados herméticos y que de ahí habían llegado y se habían rescatado en el Renacimiento y tenían una gran difusión y tenían muchos seguidores. De hecho, los primeros años de la Escuela Ecléctica, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, siglo II, III, más o menos, los primeros padres de la Iglesia son seguidores de esas ideas. Y no es sino después, con San Agustín, que dice, bueno, el hermetismo es una herejía del diablo. Pero las ideas que están contenidas en los textos herméticos fueron, hasta el Renacimiento,
estuvieron seguidas por muchos estudiosos dentro de la Iglesia, porque contenían ideas que estaban dentro de la idea de la Iglesia. Entonces, había cosas que le chirriaban un poco y las dejaban un poco a un lado, pero otras que de alguna forma apoyaban mucho el dogma. Por ejemplo, acerca del alma, acerca de la infinitud, acerca de la deidad. Entonces, como también se habla de Jesús, no se habla de Jesús, sino que se habla de un hijo de Dios o de hijos de la divinidad, ellos lo tenían como una especie de profecía de la venida de Jesús. Entonces, había gente dentro de la Iglesia que le daba, que apoyaba esos textos herméticos, otros que no tanto, pero estaban ahí presentes, no eran heréticos, no mucho, ¿vale? Pero en este momento, en el Renacimiento, esos textos están en pleno auge, tienen mucha fuerza. Y luego vamos a ver un poco lo que decían. Bueno, como decía, Bruno no llega a estas conclusiones por una vía matemática ni por unas observaciones astronómicas, sino por unas conclusiones o por una práctica filosófica y por una herencia de tradiciones antiguas que vienen de esa vía hermética. Entonces, todo esto tiene que ver con esa doctrina hermética, que es lo curioso. Y por eso digo que Giordano Bruno fue un personaje muy incómodo y lo sigue siendo, porque es un abanderado, como decía antes, del libre pensamiento. Dentro de la ciencia hay realmente mucha gente que lo apoya, que lo tiene como bandera de ese libre pensamiento, pero siempre desde el punto de vista de la astronomía y de todo esto que dijo que la ciencia está ahora dándole razón punto por punto a cada una de esas cosas. Entonces, era un científico, era un astrónomo, era un matemático. No lo fue. Fue un filósofo natural, que es como él se denominaba. Entonces, claro, ¿dónde está el conflicto para la ciencia? Que para él, para la ciencia solamente es esa parte que intuyó o que supo que el Sol era una estrella más, que había más soles, que había más planetas, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que el universo es infinito. Esa es la parte que le gusta de Giordano Bruno. La que no le gusta de Giordano Bruno es esta. Y es que para Giordano Bruno la filosofía natural que a él le había conducido a llegar a esas conclusiones era lo que por aquel entonces él y el hermetismo denominaban magia natural. Y cuando metemos la palabra magia ya hay un poco de inquietud. Porque no sabemos lo que es. No es algo que se entienda, no es algo fácil de explicar, porque dices, ¿magia qué es? Cuando vas a un espectáculo y te sacan el conejo de la chistera, ¿qué es magia? ¿Un truco? ¿Qué es magia? ¿Que de pronto hagas, pues eso, que se convierta el agua en vino? ¿Es magia? ¿Es un milagro? ¿Qué es magia? ¿Qué es lo mágico? Las películas de Harry Potter, ¿qué es? ¿Qué es? No lo sabemos. Tenemos una idea muy extraña acerca de la magia, porque no es algo que seamos capaces de entender. Sin embargo, la palabra magia está continuamente presente dentro de la obra de Bruno. O sea, es muy difícil ir a una obra de él y que no aparezca referencia a la magia natural, a la filosofía natural. Y dentro de la época, tampoco, porque era algo que se manejaba de cierta manera. Por eso tenemos ahora la idea de esos tiempos antiguos como tiempos mágicos y raros, porque no entendemos lo que decían, ¿no? Entonces voy a intentar explicar un poco a qué se refieren por magia. A ver. Bueno, como filosofía natural, que vemos aquí, por filosofía natural se entendía lo que eran los antiguos filósofos desde el momento en que se institucionalizó la palabra filosofía y aún antes. Un filósofo natural es una persona que se pregunta por la vida, que se pregunta por las cosas, que se pregunta por la existencia actual, por la que vendrá después, por la que hubo antes.
que se pregunta cosas. Y en ese preguntar, él se convierte en un buscador. Y como buscador, y como deseoso de querer encontrar respuestas, no va a ser alguien centrado en un dogma, sino que va a buscar la verdad donde quiera que pueda estar. De hecho, los filósofos de la antigüedad, antes de que se inventara la palabra filosofía, y que hoy estudiamos, eran científicos, eran artistas, eran filósofos, eran estadistas, eran personas que iban a la guerra, que gobernaban ciudades o que apoyaban en el gobierno de sus ciudades. O sea, era una persona que se preguntaba y sobre todo era una persona que no entendía que hubiese una disociación entre la idea y la acción. Era gente sobre todo de grandes y sólidos principios morales que y llegaron, digamos, trascendieron en la historia más porque fueron un ejemplo de vida que por las ideas que tuvieron. Lo que pasa es que hoy nos cuesta verlo porque se ha dado mucho más interés o más difusión a lo que decía fulanito o perenganito y no a la vida que llevó. Pero su vida y su obra eran una. Pues eso es un filósofo natural y era lo que Giordano Bruno se consideraba. Investigar sobre el universo, investigar sobre la vida, investigar sobre el alma, investigar sobre las cosas, sobre lo que le ocurre al hombre, sobre la naturaleza del hombre, del cosmos, todo eso es lo natural. Es humano. Eso es filosofía natural. ¿Y qué es magia natural? Pues la magia natural es aquella que procede de un conocimiento de la naturaleza. Cuando conoces la naturaleza, cuando indagas en las leyes de la naturaleza y las conoces, puedes actuar a favor de la naturaleza. Es una forma no de dominio, sino de ayuda, de sumarte a la corriente de la misma naturaleza. Luego, creo que tengo luego una diapo para ver un ejemplo, así que luego lo podemos comentar un poco más. Pero esa idea de magia natural no es algo que pueda ir contra natura en ningún momento, sino siempre a favor de ella. Entonces, yo tengo por aquí alguna definición que nos puede sonar ahora un poco rara, pero que quizá dentro de un rato, cuando veamos un poco más las ideas de Bruno, no nos parezcan tan raras. Decía Proclo, por ejemplo, que fue un filósofo, un seguidor de la escuela ecléctica de Alejandría, un neoplatónico, dijo: cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y entre las cosas manifiestas y los poderes ocultos entenderlo como las cosas que no conocemos todavía. Pero las cosas manifiestas, o sea, las cosas que están, las cosas naturales que pertenecen a la naturaleza y los poderes ocultos, las cosas que no hemos descubierto todavía, y descubrieron que todas las cosas subsisten en todo, o sea, que permanecen una esencia de todo, fundaron de esa mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada, la magia. Y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre, gracias a las cuales y por efecto de cierta similitud, dedujeron la existencia de virtudes divinas en esta mansión inferior. Puede sonar un poco chino, un poco extraño, pero lo que está diciendo es que el conocimiento de las leyes naturales, que son las mismas leyes que nos están rigiendo a nosotros, porque el ser humano, aunque no nos lo creamos, no es ajeno a la naturaleza, sino que forma parte de ella. Y por lo tanto, las mismas cosas que rigen y gobiernan la naturaleza nos rigen y nos gobiernan a nosotros. Esa comprensión de nosotros mismos y de nuestro universo y de cómo funciona realmente nuestro universo es lo que da el poder para gobernarnos a nosotros mismos y poder vivir en este mundo sin causar daño. También hay una cita de Blavatsky que dice: la voluntad
el amor y la imaginación son poderes mágicos. Porque si hablamos de poderes mágicos, ¿qué es? ¿Que tengo el poder de hacer así y que aparezca algo? No. Dice, la voluntad, el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseen y que aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz es un mago. Pero pensad un momento en lo que es desarrollar de manera eficaz la voluntad, el amor y la imaginación. O sea, el poder desarrollarlos en gran medida. ¿Qué no podríamos hacer? Nunca fuera de lo que es el medio natural. Siempre a favor de esa corriente de vida, de esa corriente natural. Pero ¿qué no podríamos hacer? Y dice que Paracelso emplea la palabra magia para designar el más elevado poder del espíritu humano para gobernar todas las influencias exteriores con el objeto de hacer el bien. Y dice, la hechicería no es magia, se halla con esta en la misma relación que las tinieblas con la luz. La hechicería trata de las fuerzas del alma animal, la magia trata del poder supremo del espíritu. Esto, luego lo comentaremos también un poco, tiene que ver también con una idea muy antigua de que el ser humano está de alguna forma viviendo entre dos aguas, entre dos mundos. Está a medio camino entre el mundo animal y el mundo divino. Entonces, hay en nosotros una dualidad en la que tenemos muchos instintos animales y muchos instintos y deseos que tienen que ver con lo que compartimos con los animales, que no es malo, simplemente no es totalmente humano, o sea, no es propio de lo humano, que es lo que van a decir. Lo que realmente tiene que seguir el ser humano es aquello que le es propio como humano. La parte animal ya la tenemos, lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué es propio del ser humano? Si es algo más que un animal y es algo menos que un dios, ahí hay un mundo en el que el ser humano tiene un campo que descubrir. Entonces, cuando se usan esos poderes, esos conocimientos, esas potencialidades para, digamos, dar satisfacción a la parte animal, dirían los antiguos, se está haciendo hechicería. Cuando lo que se usa es esa voluntad, esa imaginación, ese amor, esas potencialidades para elevar al ser humano, para hacerlo mejor, entonces se está haciendo magia. Es lo que diría. Bueno. He comentado antes algo acerca de los principios herméticos y bueno, yo creo que son bastante conocidos y que yo creo que a la mayoría les sonarán. Como no me quiero pasar de la hora, no los voy a desarrollar mucho, solamente comentar que esa idea de mentalismo lo que hace es decir que todo es mente y que el universo es mental, en el sentido de que no hay nada fuera del todo. Hay una mente que es la que de alguna forma produce toda esta visión del universo. Y se entiende en ese principio hermético como una unidad. El principio de correspondencia habla de que como es arriba es abajo. Sonará posiblemente a alguno de vosotros. Como es adentro es fuera, en cualquiera de los planos. De manera que, como se decía también en la antigüedad, conócete a ti mismo, conocerás el universo, porque hay una correspondencia entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre lo que está abajo y lo que hay arriba. ¿Vale? El de vibración dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Hoy de alguna manera sabemos que es así por los estudios de física atómica, pero entonces, pues bueno, se decía esto y decía, pues bueno, pues vale, todo vibra. Polaridad, que todo es doble, que todo tiene dos polos, que todo tiene su par de opuestos y que de alguna forma el poder armonizar, porque uno de los principios herméticos que hay que tener muy claro es que siempre, siempre, siempre va a abogar por la unidad. O sea, el principal principio hermético es el de la unidad, el de armonizar los opuestos, el de armonizar, llegar a una armonización por encima de las cosas que aparentemente crean conflicto. Para nosotros hay una dualidad
que siempre es bastante evidente en todas las cosas, siempre vemos enfrentamiento en esas dualidades, y sin embargo lo que el hermetismo va a decir es no hay enfrentamiento en las dualidades, hay armonización. Hay un elemento que une, y aunque sean dos elementos diferentes, se pueden armonizar, se pueden unificar. Ese es el emblema también del caduceo hermético. Es la armonización de los opuestos, no el conflicto, sino la armonía. Bueno, el de ritmo, que todo fluye y refluye, todo tiene periodos de avance y retroceso, eso también lo vemos en la historia y en nuestras propias vidas. Podemos ver causa y efecto, lo que siempre se ha llamado, pues es ley de causa-efecto, que en Oriente lo conocemos como karma, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de género-generación, hablando de que todo se manifiesta gracias a la confluencia de dos polos opuestos, que se armonizan, que son el principio activo-pasivo y que en estos principios herméticos se habla del principio masculino y femenino, que no es hombre y mujer, es principio masculino y femenino, son arquetipos. Y ahora voy a esto que comentaba antes. Esto es una frase, veis que es 1960, hay que conocer la regulación de las poblaciones para poder entender la naturaleza y predecir su comportamiento. Esto es de un libro que se llama Las leyes del Serengeti, donde una serie de biólogos especialistas en ecología llegan a conclusiones muy interesantes como que todo está regulado, que hay una lógica en la vida, que hay una economía natural y otra serie de cosas que tienen que ver con el descubrimiento de que todo está regido por unas leyes muy sencillas, pero esas leyes existen, no hay nada aleatorio en la naturaleza. Todo está regulado y en esa regulación, esas leyes que hemos visto antes de polaridad, de vibración, de correspondencia, de ritmo, de causa-efecto, de generación, están todas presentes, todas. Y estos son, si queréis leer este libro, os lo recomiendo porque es muy bueno, pero se habla, mira, esto sería una definición de magia, entender la naturaleza, predecir su comportamiento. Entender la naturaleza, entender cómo funciona, porque no funciona como nosotros queremos, funciona como funciona, pero no sabemos cómo es, y es lo que hay que descubrir. Vale. ¿Qué era parte de esa magia? Esa magia tenía como objetivo el poder conocer también los vínculos entre las cosas. O sea, todo está relacionado. Todo de alguna forma está relacionado por todos esos principios que hemos visto antes. Hay vínculos entre las cosas. Lo que no sabemos es cuáles son esos vínculos y cómo funcionan, pero están. Hay causas y efectos, hay movimiento, hay polaridades, y esa es la forma de ir acercándose a la magia. Y eso se hacía para Giordano Bruno a través de la imaginación. Esto sería un tema que daría para muchísimo, esa relación que hace y ese desarrollo magnífico que hace Giordano Bruno de la imaginación, de la memoria, que es otro tema aparte. Él fue muy famoso sobre todo por su desarrollo del arte de la memoria. Él hizo exposiciones ante reyes, ante papas, ante nobles de ese arte de la memoria y era conocido desde muy, muy joven por tener una memoria portentosa. Pero para él no era un elemento ni de exhibición ni de decir, bueno, sí, soy capaz de recordar muchas cosas, sino que era una forma de... Uy, se me ha ido el PPT. Bueno, aquí pone imaginación, pero con la N seguida y memoria. Y la identidad también tendría que estar todo junto. Bueno, el poder imaginar y el poder de tener memoria como poderes, era lo que estaba relacionado con nuestra identidad. Vale, imaginad por un momento que perdáis la memoria, que no sabéis quiénes sois, que no sabéis quiénes son vuestros padres, que no sabéis cómo os llamáis, ni dónde habéis nacido, ni si os gustan los huevos fritos con patatas. O sea, no sabéis nada de vosotros mismos. O sea, haced ese ejercicio de imaginación y decidme si no sentís que no sois. No sabéis quién sois. Hay una
falta identidad. No sé quién soy, no sé qué soy. Si pronto no recordáis vuestra historia, vuestra vida, las cosas que os han llevado a ser como sois, es como si no fuésemos. Es un ejercicio interesante el poder imaginar eso. Pero esto, para Giordano Bruno, ese ejercicio de la memoria y ese ejercicio de la imaginación, que era un ejercicio mágico, tenía que ver con una idea platónica muy interesante. Y es que Platón decía que la esencia, la verdadera esencia humana, la de verdad, no la que vemos ahora en este cuerpo, sino la que de verdad habita en este cuerpo, había olvidado quién era. No sabíamos de dónde veníamos, no sabíamos quiénes somos, nos habíamos olvidado y vivíamos en este mundo como alguien que pierde la memoria y deambula sin saber qué es ni quién es. Entonces, ese arte de la memoria de Bruno es una forma de recordar, porque para Platón realmente no existía un aprendizaje, sino un camino de recuerdo, de recordar. Entonces, esa idea, que no voy a explicar mucho porque no nos va a dar tiempo, era una forma de recordar y recuperar nuestra verdadera identidad. ¿Cuál era esa? La divina. O sea, era esa idea antigua de somos dioses y lo hemos olvidado. Estamos aquí haciendo nuestro viaje por este mundo, perdidos, sin saber muy bien qué hacemos, ni por qué, ni cómo. Porque así nos sentimos a veces, un poco perdidos. No sabemos por qué estamos aquí, ni cómo hemos llegado, ni cuánto va a durar, ni cuánto no va a durar. Entonces, esa herencia platónica, que es también una herencia mucho más antigua que Platón y que Giordano Bruno recupera, es la idea de que podemos recordar quiénes somos realmente. Y lo que somos no es un ser mortal, no es un ser finito, sino un ser infinito e inmortal, divino. Bueno, estoy mirando el reloj, quiero poder terminar lo que quería decir. Si luego da tiempo, pues hablamos un poco más, pero realmente es un tema para profundizar muchísimo más en ello. El tema de la memoria y de la imaginación es precioso, sobre todo porque nosotros consideramos como imaginación, o sea, tenemos una idea como con la magia. Es como, ay, sí, ha imaginado castillos rosas o unicornios de colores. No es imaginar cosas improbables. Esa idea de la imaginación de Giordano Bruno, de la imaginación que él hereda también de otros, de Ramón Llull, por ejemplo, es un arte antiguo. Esa imaginación no tiene nada que ver con la fantasía, no es algo pasivo, es un camino. Es un camino en el que tú vas caminando, tú ves tu futuro, tú ves a dónde quieres llegar y vas haciendo el camino, lo vas andando para llegar a ese lugar. O sea, tú te imaginas como lo que eres, como lo que quieres llegar a ser y caminas hacia allá. Eso era muy a grandes rasgos la idea de la imaginación y del poder de la imaginación, porque te permitía trazar un camino, transitarlo y llegar a donde querías. No es fantasía. Vale, este del poder espiritual contra el poder material ha sido un falso conflicto durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, lo comento porque fue de alguna manera la causa del final de Giordano Bruno, ese conflicto entre poder material y poder espiritual. Un conflicto, como digo, falso, porque para el hermetismo, por ejemplo, no existiría tal conflicto. Se pueden armonizar las dos vías, siempre y cuando se le dé a cada elemento el espacio que le corresponde. Pero, en esa idea de conflicto, tenemos, por ejemplo, que esa idea del poder que puede dar, que puede otorgar el dominio
de esa magia natural, por ejemplo, con el dominio de la memoria, en aquella época Bruno fue muy solicitado para enseñar el arte de la memoria, tuvo muchísimos discípulos, fue muy seguido, sus libros fueron muy leídos y muy consultados, o sea, era una eminencia en ese arte. Lo que pasa es que estuvo perseguido desde muy pronto por la Iglesia y tuvo que estar viajando por toda Europa porque a poco que pusiera un pie en Italia lo iban a apresar, y de hecho fue lo que ocurrió. Pero él en uno de los libros que él escribe sobre el arte de la memoria dice: esto es un manual que de ninguna manera se puede seguir sin un maestro. Esto no se puede hacer por uno mismo, ni se debe hacer por uno mismo, porque sin una guía adecuada es muy fácil que uno caiga en regiones oscuras en las que no debería caer. O sea, estaba refiriéndose a esa magia negra, porque de hecho, que esta es otra de las cuestiones. Se propagaba o se difundía la idea de que esa magia, o sea, dentro de las ideas sobre la magia, en aquella misma época estaban las ideas más herméticas, más en la línea, y luego estaban las ideas más materialistas que decían: esto me puede dar poder para dominar a otro, para convencer a otro, para dominar a otro. Entonces, pues estaban esos dos opuestos. De hecho, muchas de las ideas y muchos de los planteamientos que Giordano Bruno hace en sus libros, no vayáis a pensar que hoy no están siendo utilizados en marketing, publicidad, política, etcétera. Todo eso se está usando, y se está usando con muy buenos resultados. Esto hay que decirlo, porque son elementos que funcionan. Lo que pasa es que se dirigen a la parte más animal del ser humano para fomentar, digamos, su parte de, pues, más de lo que desea, lo que le gusta, lo que le apetece, lo que no, sin intentar elevarle un poquito más por encima, de darle una dimensión un poco más elevada. Y cuando decía que había sido la razón por la que finalmente Bruno murió, fue porque él estaba fuera de Italia, porque si ponía un pie la Inquisición ya lo estaba esperando, pero accedió a enseñar el arte de la memoria a un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, que le insistió muchísimo, que quería aprender el arte, etcétera. Y Bruno acudió a Venecia, que por aquel entonces pues todavía era un estado un poquito más libre y un poco más independiente del Vaticano. No era la República de Italia que hoy conocemos, sino que eran pequeños estados un poquito más independientes. Y él acudió, intentó enseñarle, pero en el momento en que se dio cuenta de que Mocenigo lo que quería era aprender ese arte para dominar a otros, Bruno se negó a enseñarle. Y la frustración y el enfado de este hombre fue tal que lo denunció a la Inquisición, y la Inquisición lo capturó. Estuvo un año aproximadamente en una prisión en Venecia, y luego 7 años más, si mal no recuerdo, en Roma. En total 8, siendo torturado, interrogado. 8 años de proceso. O sea, no fue fácil, porque no fue fácil enfrentarse a una persona que tenía las ideas tan claras y que podía dominar perfectamente el arte de la oratoria. No me voy a detener más en esto, solamente para que lo sepáis. Y un poco ya para ir concluyendo. Antes hemos hablado de los vínculos de la magia. El vínculo más poderoso, que antes también se ha mencionado en una de las definiciones de magia, es el del amor. El amor en el sentido platónico. ¿Por qué matizo en el sentido platónico? Porque Platón va a decir, y lo que Giordano Bruno va a continuar, sobre todo en el diálogo en el texto de los heroicos furores, es el amor platónico. Es que el ser humano está entre esos dos mundos que decíamos, entre el mundo divino y el mundo terrestre, está ahí, y de alguna forma ansiamos siempre algo que no tenemos. Porque el amor, como decía Platón, no es un dios, no es algo hermoso, no es algo bello. El amor es una necesidad
de algo que no tenemos y que nos impulsa a buscar desesperadamente eso que nos falta. Cuando estamos obsesionados con lo material o con la gente que tenemos, pues el guapo de turno o la guapa de turno, pues estamos fijándonos solamente en eso que esa persona nos transmite y que pensamos que es lo que deseamos, y la buscamos y la perseguimos y queremos poseerla, queremos tenerla porque nos falta, porque no la tenemos. Entonces el amor es una búsqueda de algo que no tenemos, pero en el sentido platónico ese amor se puede ir elevando y podemos ir subiendo peldaños en una escalera del amor en el que pasamos de amar o de buscar la belleza que vemos en los cuerpos o en el cuerpo de una persona a ver la belleza en varias personas o en todas las personas, y de ahí ir ascendiendo hasta comprender y desear unirte a la belleza que existe en el universo, en las leyes del universo, en todo lo que rige la vida. De una forma, luego, si podemos, lo vemos un poquito. Pero en eso, el que sigue ese sentido platónico del amor, para Giordano Bruno es un héroe. Es el héroe. La palabra héroe está relacionada etimológicamente con eros, que no es lo erótico, sino lo amoroso, ¿vale? Entonces, el héroe es el que busca continuamente con ese amor unirse con aquello que está buscando, que en el caso de esa parte espiritual es un camino eterno, es un camino infinito, porque una nunca jamás llega a encontrarse con aquello que desea. Es como la historia de Ícaro, si la conocéis, que vuela tan alto hacia el sol que sus alas de cera se derriten y cae. De alguna forma, Giordano Bruno dice, la búsqueda del héroe, de ese amor, es una búsqueda infructuosa, no la vamos a encontrar nunca, porque no es desde este mundo. Si el sol en esta historia de Ícaro representa lo espiritual, el espíritu, nunca materialmente, nunca con un cuerpo físico ni con unas alas físicas vamos a alcanzar ese espíritu. Hay que abandonarlo. O sea, hay que acabar muriendo del todo, dejando atrás todo lo material, digamos, para poder alcanzar lo espiritual. No se va a alcanzar lo espiritual aquí, en este mundo. Hay que trascenderlo. Os voy a leer un pequeño párrafo de Bruno para ir terminando. Aquí creo que es un poco la idea del alma humana, que tiene esos dos movimientos y estamos aquí en medio, ¿vale? Y esa es un poco esa escalera que dice Platón, por ejemplo, en el banquete, dice: empezar por las cosas bellas de este mundo teniendo como fin esa belleza en cuestión y valiéndose de ella como de escaleras, ir ascendiendo constantemente, yendo de un solo cuerpo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las normas bellas, porque los cuerpos son solo cuerpos, pero luego está también la belleza ética de las personas, que trasciende la belleza del cuerpo. Entonces, las normas bellas de conducta y de las normas de conducta a las bellas ciencias, hasta terminar partiendo de estas en esa ciencia de antes, que no es ciencia de otra cosa sino de la belleza absoluta, y llegar a conocer por último lo que es la belleza en sí. O sea, unirte finalmente con el arquetipo de la belleza. Os leo una frase de Giordano Bruno, del libro del infinito universo y los mundos, que dice: y una cosa que me tiene enamorado, aquello por lo cual soy libre en la esclavitud, alegre en la pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte, aquella por la cual no envidio a quienes son siervos en la libertad, sienten pena en el placer, son pobres en la riqueza y están muertos en la vida, pues tienen en el cuerpo una cadena que les constriñe, en el espíritu un infierno que les abate, en el alma un error que les enferma, en la mente un letargo que los mata,
no habiendo magnanimidad que les libere, ni ecuanimidad que les levante, ni esplendor que les ilustre, ni ciencia que les reviva. Entonces, cuando Giordano Bruno hablaba del heroísmo, y cuando antes hacía mención al héroe o a ese filósofo natural que era un ejemplo de la unidad de la acción y del pensamiento, Giordano Bruno también lo fue. O sea, esos 8 años de proceso fueron 8 años de interrogatorio, de inquisición muy duros, pero al final no se retractó de una sola de las afirmaciones que hizo. Y curiosamente, en la lista de cargos que se leyeron al final, no hay mucha referencia al Sol en el centro del sistema solar ni nada de eso. Lo único, decir que existen múltiples mundos, pero los cargos eran tener opiniones en contra de la fe católica, opiniones contrarias a la Trinidad, a Jesús como Cristo, a la virginidad de María, contrarias a la transubstanciación de la misa, tener opiniones favorables a la transmigración del espíritu, o sea, la reencarnación, y de brujería. Y esta acusación de brujería era por el arte de la memoria. Por el arte de la memoria. Y luego, pues, como decían, hay una serie de proposiciones de las que jamás renunció, y de hecho, en la lista final de la sentencia, Giordano Bruno está condenado por hereje, impenitente, pertinaz y obstinado, porque no hubo manera. Cuentan, dentro de los testimonios que hay, con esto acabo, que cuando Giordano Bruno oyó la sentencia, dijo, esto hay alguien que lo recogió después, dijo, tembláis más vosotros al pronunciar mi sentencia que yo al escucharla. O sea, que me vaya a quemar, que vaya a quemar. Si él creía que había, y estaba convencido de que había algo más. Bueno, gracias. Como decía, no quiero pasarme demasiado de la hora, ya son las 8:05. Les agradezco la atención y si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder, pues encantada.